Buen día a todos. Ok, ingeniero. Buen día. Buen día, ingeniero. Muy bien, vamos a entonces el día de hoy pasar mediante esta modalidad porque vamos a tener varios problemas, creo que hay hartos problemas por el centro, ¿no? De hecho, entonces, para un poquito facilitarnos eso y evitar esos perjuicios, pues mejor el día de hoy pasemos por este medio. A ver, bien. Tengo entendido que ya han trabajado con el auxiliar, ya les ha designado creo que todas las condiciones para que puedan ya empezar a trabajar en su proyecto, ¿no? Entonces creo que ya han entregado sus planos, eso me informó, y ya tienen asignado todo. Entonces nosotros también hemos empezado a ver varias cosas, para eso voy a compartirles inicialmente toda mi pantalla y ir revisando varios detalles. Aguárdeme un momentito. Bien, ahora sí, y ya pueden ver mi pantalla compartida, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. A ver, habíamos hecho ya una revisión de la parte de la geotecnia, nos habíamos introducido al diseño de fundaciones ya. Lo último que habíamos visto era justamente esto, revisar las excentricidades que pueden existir en las fundaciones, ¿no? Y dependiendo de las excentricidades, pues vamos a tener distribuciones o reacciones del terreno de este tipo, o generalmente ocurren de este tipo, y en algunos casos de este, ¿no? Hay un caso cuarto más que es el que hay que tratar de evitar, y es un caso muy especial que no corresponde en realidad a esta asignatura, sino a una siguiente, ya les había indicado, ¿no? Que es el caso 4, cuando la excentricidad excede en realidad esta condición de L sextos. Entonces esa condición no la hemos visto. Entonces vamos a empezar a ver en realidad de manera general estos casos, viendo y evaluando las excentricidades, y ahora pues nos vamos a meter nosotros a ver y hablar ya en cuanto al diseño, ¿no? A qué cosas debemos verificar en el diseño de fundaciones, y también pues cumpliendo con la normativa de diseño, en este caso nuestra norma boliviana, que también la tenemos por acá. Esta norma ya se les he facilitado, ¿no es cierto? Entonces aquí está todo el contenido, y lo bueno de esta norma, o de esta estructura al menos, es que ya anda ha venido presentada ya por capítulos, ¿no? En cada capítulo ya hay un tema específico, entonces eso ayuda bastante a ubicarse rápidamente en el buen manejo de esta norma. Entonces esto hay que también ir viendo. A medida que vayamos avanzando, yo recomiendo pues que vayan ustedes generando también sus planillas de trabajo. Eso vamos a revisar también cuando ustedes entreguen sus trabajos, vamos a ver en qué planillas han utilizado. Debemos trabajar bajo esta normativa. Solo como ejemplo yo les voy a mostrar una que ya hemos generado en realidad en base a esa normativa, en base a la norma de diseño, bajo todas las condiciones, donde vamos citando en realidad dónde está la norma o cuál es el artículo, etcétera, ¿no? Y vamos realizando pues todas las verificaciones que necesitamos realizar en cuanto al diseño de fundaciones, ¿no? Entonces podemos utilizar esta planilla también, que no está todavía al 100%, ¿sí? Tal vez debe estar al 90% en su programación, pero seguro que al final de este capítulo esto también va a quedar ya
bien, ¿no? O sea, ya al 100%. Entonces, podemos ir verificando también con esta planilla, ¿no? Ahorita tenemos ya este diseño de flexión, la verificación de adherencia y finalmente nos falta todavía trabajar en la parte del armado, ¿no? Entonces, básicamente es todo esto lo que necesitamos hacer en estos primeros casos y luego vamos a ir ampliando la misma estructura, pues, en los diferentes casos de diseño que vamos a tener de fundaciones, ¿no? Entonces, les recomiendo que vayan también a medida que nosotros avancemos, pues ustedes ya vayan generando sus planillas de trabajo. Hay una instrucción en el documento del proyecto que dice que vamos a hacer una parte verificando manualmente, o sea que ustedes tienen que agarrar y escribir y calcular todo a mano, ¿no? Creo que son 2 de cada tipo, si más no me equivoco, y el resto pues van a poderlo trabajar directamente en sus planillas. Entonces para eso les tiene que servir esa herramienta de trabajo que se deberían de ir generando ustedes, ¿no? Esa es la idea. No sé si tienen alguna consulta antes de empezar. ¿Ninguna? Bueno, considero que todo está claro entonces y vamos a... Ahí hay gente todavía que está esperando, ya, los últimos que ingresan. Ya. Bien, entonces vamos a iniciar. De todas maneras, esto lo grabaremos. Sí. Bien. Bien, entonces empecemos. Yo tengo aquí un modelo 3D ya cargado, bastante simple obviamente, solo para tener una idea de cómo van a trabajar ustedes, ¿no? Ahí tenemos este modelo que lo hemos cargado ya en el ETAPS. Es un modelo bastante simplificado que nos va a servir para tomar algunos datos y como ustedes también tendrían que sacar los datos de acá, ¿no? Seguro van a tener una estructura similar a esta, ¿no? Que va a estar un sistema aporticado y lo que necesitamos para empezar con el diseño son en este caso nuestras cargas en servicio que llegan a nivel de fundación, o sea, a estos nodos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en la estructura ustedes van a cargar las cargas muertas, las cargas vivas, etcétera. No todas las cargas tienen que estar asignadas, los cuales tienen que salir de un cálculo, de un prediseño, las dimensiones inclusive de las columnas, vamos a ver si han colocado los mismos que salen o han determinado en el prediseño, las vigas, espesor de losas, etcétera. Todo tiene que estar cargado. Una vez que coloquen todas esas dimensiones, pues seguramente ya el programa va a considerar el peso propio de la estructura, las cargas vivas que han colocado y cuando lo corran, pues van a poder tener, por ejemplo, ya en este caso, las cargas. Para este primer caso que nosotros vamos a ver acá, ya en este caso que vamos a hablar de las zapatas aisladas denominadas céntricas, que supone que la excentricidad básicamente es 0, ¿no? Es nula. Entonces vamos a trabajar seguramente con este tipo de
fundaciones, ¿no? Entonces vamos a tener unas zapatas aisladas que pueden ser de este tipo o estos. Sin embargo, como ya les había dicho, de acuerdo al tiempo que disponemos, pues seguramente vamos a trabajar simplemente en este caso, pero el trabajo es análogo para este tipo de fundaciones, con la única diferencia de que ahora trabajamos en base a un diámetro y no a una base y una longitud. Simplemente hacemos ese cambio en los cálculos que vamos a ver y deberíamos de poder también hacer ese trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en este modelo. Por eso, al hablar de zapatas aisladas céntricas, pues como definición apuntamos este pequeño párrafo que dice que son aquellas que transmiten la carga a través de una sola columna al terreno y pueden ser de diferentes formas geométricas, como ejemplo vemos estas dos que aparecen acá. Se usa generalmente cuando las cargas son relativamente pequeñas, las que llegan a nivel de fundación, o el terreno es de buena resistencia, ¿no? Esas son las dos características principales que vamos a considerar. Generalmente cuando hablamos de cargas pequeñas, les había dicho, pues estamos hablando de estructuras que llegan hasta 4 losas más o menos. Ya cuando tenemos una quinta losa, pues probablemente las cargas ya sean mayores, ¿no? Y ya requieran ya de una viga de fundación como apoyo y ya no de una zapata aislada como la que vamos a ver. Bueno, pero esas verificaciones vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, ¿no? De momento, pues ahora estamos viendo este modelo simplemente, ¿ya? Para que nosotros tengamos una referencia. Muy bien. Ahí vamos a trabajar con esto. Y retornemos entonces a la presentación. Entonces acá vamos a empezar a ver que este tipo de fundaciones de zapatas aisladas denominadas céntricas, pues simplemente se diseñan para resistir las cargas axiales que llegan a la fundación, ¿no? Y de hecho debemos hablar también de que se van a ocurrir algunas fuerzas cortantes y se van a también presentar algunos momentos, pero seguramente estos momentos van a ser pequeños, ¿no? Entonces, solo para ver como referencia, podemos tomar algún dato de estos, por ejemplo, no sé, cualquiera de estas columnas centrales que tenemos acá, ¿no? Podemos decirnos que nos muestre, por ejemplo, las reacciones o las fuerzas en las reacciones. Nos interesa las que están en la dirección Z en este caso. Vamos a sacar las cargas muertas y vivas simplemente, no necesitamos ver las combinaciones para el caso de diseño de fundaciones. Por tanto, por ejemplo, voy a decir quiero ver la carga muerta en los nudos y vamos a obtener aquello, ¿no? Bueno, aquí está ya en forma tabulada, pues el programa me lo muestra. Yo puedo ver cuál de estos es, por ejemplo, el más crítico. Aquí tengo 329. Las unidades están seguramente en toneladas, en kilonewtons. Ahorita vamos a ver aquello, ¿no? Entonces, si yo agarro acá, aquí me muestra también ya las unidades, perdón. Sí, está en kilonewtons y los momentos kilonewtons metro, ¿no? Entonces uno puede sacar también de esta manera. Estos valores pues son exactamente los mismos que aparecen acá y me parece que podríamos trabajar con este de acá, 332 o sí, 332. Esta es la más crítica, me parece, ¿no? Entonces trabajemos, por ejemplo, con estos valores como referencia para ir haciendo seguimiento del procedimiento de verificación o de diseño de esta fundación, ¿ya? Anotémonos estos valores. Yo también me voy a anotar y les voy a pedir que ustedes también se vayan anotando. Entonces, la carga muerta que llega en este caso a esa fundación es igual a
332.44, ¿no? Vamos a redondear simplemente a 2 decimales. Las unidades son de kilonewtons. Y anotemos nomás el momento. Por ejemplo, mire el momento que va a llegar en esta dirección. Mire, aquí hay punto 18.11. Este es básicamente nulo. Entonces el más crítico podría ser esto que está en la otra dirección, ¿no? Pero anotemos nomás como un momento producido por la carga muerta, M sub D, de 0.20 pondremos, ¿no? Simplemente 0.20 unidades serían kilonewtons metro que nos transmite la carga muerta en este caso, ¿no? Si yo quiero ver ahora, también puedo, ahora quiero ver las cargas ya vivas, no quiero ver la carga muerta, entonces quiero ver la carga viva en la misma dirección. Voy a aplicar aquello y nuevamente estoy con este mismo nodo. Si yo hago nuevamente, miro las acciones acá, vamos a tener que la carga viva aquí llega con un valor de 128.53 kilonewtons, ¿no? También la vamos a anotar. La carga viva es de 128.53 kilonewtons y su momento en esa misma dirección es de 0.17, nuevamente es un valor bastante pequeño, momento de 0.17 kilonewtons metro, ¿no? Entonces esos son los valores que necesitamos de inicio para trabajar, ¿no? Entonces hemos sacado esos valores. Ustedes van a tener que sacarlos de todos seguramente, ¿no? De todos tienen que sacar, hacer la verificación para 2, creo, 2 de este tipo, las más críticas, 2 laterales y 2 de esquinas, si más no me equivoco, ¿no? Entonces van a hacer lo mismo. Esas verificaciones serán manuales y las otras la pueden hacer con alguna planilla directamente. Bien, entonces ya me he sacado yo en este caso los datos básicos y vamos a empezar a hacer ya las verificaciones. Una primera verificación que necesitamos realizar es el dimensionado en planta de nuestra fundación. Hay que ver qué dimensiones le vamos a asignar, ¿no? Entonces eso hay que mirar. Y las ecuaciones que tenemos, pues básicamente son estas de acá, que relacionan obviamente a la capacidad admisible del terreno, ¿no? La capacidad admisible del terreno, la carga en servicio, ¿no? Eso significa, cuando hablamos en servicio, significa que no estamos mayorando esa carga que llega a nivel de fundación, ¿no? Y con el área requerida. Obviamente el área requerida va a corresponder al área de la zapata de nuestra fundación, por eso despejamos de ahí esa ecuación y nos queda de esta manera, ¿no? Entonces tenemos esta primera ecuación para determinar las dimensiones de nuestra zapata. Podemos tener 2 dimensionados clásicos que pueden ser, por ejemplo, zapatas cuadradas y zapatas rectangulares. Las cuadradas cuando B y L son iguales y rectangulares cuando B es menor que L, ¿no? Podemos tener esas 2 situaciones. Sin embargo, yo les digo siempre, ya en el caso, digamos, del desarrollo de un proyecto ya real, pues uno siempre tiene que tratar de buscar esta condición, ¿no? La condición de zapata cuadrada. Solo cuando ya la geometría, la forma, la distribución del terreno no lo permita, por alguna condición, pues entonces pasamos recién a verificar con zapatas rectangulares. Pero siempre hay que tratar como una primera opción, las zapatas cuadradas, ¿sí? Entonces hay que tratar de llegar a aquello. Si el caso va a ser cuadrada, pues seguramente vamos a decir que B es igual
perdón, esta área requerida, que decíamos B por L, pues entonces va a ser B por B, ¿no? B, en este caso, B al cuadrado. Si despejamos de ahí B al cuadrado, pues nos va a quedar como la raíz de la carga en servicio dividida entre la capacidad admisible del terreno, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. En el caso que estemos trabajando con zapatas rectangulares, pues vamos a tener que despejar L, asumir un valor inicial de B, y a partir de aquello determinar pues la longitud, ¿no? Entonces esas son nuestras dos ecuaciones que vamos a manejar. Sin embargo, hay que apuntar esto, aquí vamos a apuntar esto, de que en ningún caso, y esta es una condición que debemos cumplir, la dimensión de L pues debe sobrepasar la 2 veces B, ¿no? Esta dimensión de 2 veces B, en ningún caso. Entonces, solo para tener en cuenta. El máximo valor que podemos llegar es a que esto sea 2 veces B, ¿no? Y puedo inclusive decir, bueno, entonces en ese caso puedo adoptar que, por ejemplo, L como máximo sea igual a 2 veces B. Eso sería lo máximo que podría aceptar. Por tanto, pues si yo reemplazo esto en esta ecuación, seguramente voy a tener 2 veces B, ¿no? Nuevamente por ahí, y si, perdón, 2 veces B cuadrado igual a la, perdón, todavía no raíz, guárdenme un ratito, se me ha equivocado esto. Entonces voy a tener B cuadrado, por ejemplo, por la relación de, en este caso, 2 veces Q admisible, ¿no? Entonces tendría ahí despejando, si esto lo traigo acá, esto viene a ser B cuadrado, el 2 pasa a dividir, y nuevamente aplicando, despejando B de acá, voy a tener que B finalmente acá se me va a quedar como la raíz de la carga de servicio dividido entre 2 veces Q admisible, ¿no? Entonces, esa sería la condición límite, en este caso, para esta condición de zapatas rectangulares. Puedo empezar por esta condición límite o simplemente pues adopto algunos valores razonables para B y determino la longitud L, ¿no? Cualquiera de los dos caminos es válido. Un detalle importante en este punto, ¿no? en este procedimiento es el siguiente. No olvidemos que cuando nosotros vamos a colocar la zapata o vamos a construir la zapata en el terreno, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, esto. A nivel de fundación, en este punto, pues llega a actuar, sí, la carga P, eso, la carga en servicio, pero también está el peso de la fundación, ¿no? El peso de la fundación, en este caso el peso del hormigón, de la zapata, si quieren, ¿no? Que va a estar también actuando en esta dirección. Por tanto, dice, para el dimensionamiento en planta, la zapata debe ser considerado, considerado el peso de la zapata, para lo cual se puede utilizar estos dos criterios, ¿no? En este caso dice, para lo cual se debe estimar entre el 4% y el 8% de la carga de servicio que llega a nivel de fundación. O sea, hay que hacer un incremento entre el 4% de esta carga hasta un 8%. Y algunos colegas pues prefieren tomar directamente el 10% de manera general, pero a veces eso nos llega a ser un sobredimensionado considerable. Entonces yo prefiero que nomás vayamos por las recomendaciones que nos dice la norma, ¿no? Que nos habla de un 4 y un 8%. Y además hay una condición donde nos dice el 4% si el suelo es rígido o es bastante duro. Por ejemplo, en el caso si yo voy a fundar sobre roca, sobre grava, etcétera, entonces simplemente hago el incremento de un 4%. Para el resto de los materiales, pues
se recomienda utilizar un 8%. Y aquí yo podría fácilmente adoptar un 8% para este caso, ¿no? Entonces podríamos hacer aquello, ¿no? Simplemente hacer un incremento del 8% de carga de manera general. Bien, entonces con esta primera parte, jóvenes, nosotros vamos a encontrar las dimensiones de nuestra fundación, ¿no? Entonces, para nuestro ejemplo, para hacer un seguimiento, simplemente para ver estas ecuaciones y todo aquello, pues nosotros adoptemos, ya vamos a adoptar simplemente un valor de capacidad admisible, que por cierto lo voy a borrar después, ustedes pueden hacer ese cálculo también, ¿no? Una capacidad admisible de, pongamos, 120 kilonewtons metro cúbico, o kilopascales, ¿no? Kilonewtons metro cuadrado, perdón, ¿no? Entonces, en las unidades del sistema internacional, entonces 120 kilonewtons metro cuadrado podemos adoptar. Tomemos, por ejemplo, esas cargas que hemos sacado hace un momento. La carga muerta era igual a 332, en este caso, 0.44 kilonewtons, ¿no? Y la carga, a ver, estoy viendo, mejor nos agarraremos una pizarra digital y así no lo voy a ir borrando. Aguárdeme un ratito. Aguarden un ratito. Abriré una de estas pizarras y así no borramos nada. Les voy a pedir que me van a ayudar en esta parte, ¿ya? Van a ayudarme con los cálculos. Habíamos dicho, bueno, aquí vamos a poner ejemplo, simplemente para hacer seguimiento de todas las verificaciones. Para eso vamos a asumir, hemos dicho, el valor de Q admisible igual a 120 kilonewtons por metro cuadrado. La carga muerta, en este caso que llegaba ahí, era de 332.44 kilonewtons. Y la carga viva es igual a 128.53 kilonewtons. También habíamos visto los momentos que me han anotado por acá. El momento, bueno, les lo voy a escribir por acá mejor. El momento por la carga muerta es igual a 0.2, habíamos redondeado, kilonewtons metro, y el momento que nos generaba la carga viva es 0.17, básicamente kilonewtons por metro, ¿no? Eran todos nuestros datos. Entonces vamos a trabajar con estos datos y vamos a ir verificando lo que estamos diciendo. Entonces esto voy a borrarlo nomás. Borrar todo esto. Vamos a retroceder acá. Vamos a hacer el dimensionamiento en planta, entonces acá. Acá. Muy bien. Vamos a hacer estas verificaciones. Para eso necesitamos encontrar las dimensiones. Entonces voy a suponer inicialmente que voy a trabajar con una zapata cuadrada, voy a trabajar sobre ese criterio, por tanto, pues debería de calcular, en este caso, déjenme, que la base, voy a calcularle la base de mi fundación, va a ser igual a la raíz, decía,
es igual a la raíz de la carga de servicio y dividido entre el consumado. Esta carga de servicio en realidad va a ser igual a la suma de la carga muerta más la carga viva. Por tanto, esto es igual a D más L. Si esto es reemplazo, entonces esto me va a dar un valor de ¿cuánto? Por favor, a ver si alguien me puede ayudar ya rápidamente. 0.44 más 128 .53. 460.97. ¿Alguien tiene su calculadora a la mano? 460.97. A ver, jóvenes, ¿están ahí o no están ahí? O sea, o no estamos pasando clases. Estamos, ingeniero, creo que no nos escucha. ¿Ingeniero nos escucha? 460.97. ¿O no me escucha? Ya le dijeron. En el chat están escribiendo también, Inge. A ver. ¿Se me escucha, jóvenes? ¿O no me están escuchando? Sí, se le escucha, pero creo que usted no nos escucha. Ya. Puede ser que mi micrófono entonces esté mal de mí. Ahora sí. A ver, por favor, si alguien podría nuevamente... Ya. ¿Se escucha, ingeniero? Ahora sí, creo que sí era... creo que mi micrófono estaba mal. O mi audio no se estaba escuchando a nadie. Ya. A ver, continuemos. Me decían, esto es 460, entonces. Coma 97. Punto 97, ya. Vamos a trabajar así, punto 97. Esa es nuestra carga de servicio. Muy bien, entonces, no me voy a olvidar de esta recomendación para hacer el diseño. Entonces, vamos a decir, le vamos a incrementar el 8% a esa carga de servicio que va a representar al peso de la zapata. Por tanto, vamos a poner acá, incrementamos por el 8%, eso sería decir igual a C1.08 multiplicado por 460.97. ¿Listo? Ahí estoy incrementando ese 8%, dividido entre la capacidad admisible, y eso es igual a 120, que tengo por acá, 120. Entonces, si hago el cálculo, aquí me va a dar seguramente un valor ya de ancho B, ¿de cuánto? 2,04. 204 en metros, 2.04 metros. Ese es el valor mínimo de ancho. En este caso, si es zapata cuadrada, B va a ser igual a L, por tanto 2.04. Simplemente, a ver, para ir coordinando, ¿ustedes creen que podríamos trabajar con, hacer un diseño de fundación con ancho de 2.04 metros? No. Seguro que no, ¿no? Entonces, Es muy pequeño, ¿sí? Por las unidades, ¿no? Tendríamos que ir redondeando, y se recomienda generalmente redondear siempre al superior, no irnos hacia abajo, para garantizar sobre todo que se cumpla estas condiciones de acá. Retrocedo para garantizar que se cumplan estas condiciones. No se olviden que la reacción del terreno pues tiene que ser menor a la capacidad admisible. Si yo me voy a redondear para abajo, obviamente voy a entrar en riesgo de que estas condiciones o cualquiera de estas condiciones de acá pues no lleguen a cumplirse, ¿no?
Pero bien, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto deberíamos adoptar en este caso el ancho B? B igual a L, ¿no? Vamos a decir, entonces, de aquí puedo definir B igual a L, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sugiere? 2.5 250 me dice. Me parece mucho, ¿no? Podríamos trabajar en realidad en este caso tranquilamente con unidades de 2.10, 2.20, seguramente, ¿no? 2.1 inclusive. Si quiero hacer un diseño razonable, puedo adoptar fácilmente un 2.10 seguramente. Entonces mi fundación sería de 2.10 metros por 2.10 metros, ¿no? Eso siendo un tanto no tan conservador, ¿no? Si quiero ser un tanto más conservador, podría fácilmente decir, yo voy a definir con una dimensión de 220, por ejemplo, ¿no? En este caso, nosotros nos quedaremos con unas medidas de 210, por ejemplo, y seguro que estas medidas pues van a hacer que cumpla, sobre todo, la condición de la reacción del terreno. En el caso de la reacción del terreno, debemos verificar si existen excentricidades que se generan por los momentos, pero obviamente aquí esas excentricidades van a ser bastante pequeñas, ¿no? Para que ello sigamos viendo, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Y vamos a empezar a ver las verificaciones a corte por funcionamiento. Aunque previo a eso, disculpen, deberíamos nomás ver la excentricidad, y aquí no sé por qué no he colocado no sé por qué no coloqué esa verificación. Vamos a ver aquí la bien, vamos a entonces nosotros ver que podemos determinar primeramente la excentricidad, y la excentricidad no va a ser más que la relación, en este caso, del momento en servicio, obviamente dividido entre la carga de servicio que llega a nivel de fundación, ¿no? Entonces, esa es la ecuación para determinar la excentricidad, en este caso en una de las direcciones, y podemos verificar aquello. El momento, en este caso en servicio, va a ser igual nuevamente a la suma de estos dos momentos que aparecen por acá, sin mayorar. Por tanto, tenemos 0.2 más 0.17, ¿no? Más 0.17, dividido entre la carga de servicio que ya conocemos, 460.97. Entonces, esto nos va a dar una excentricidad en metros. ¿Cuánto nos da eso? A ver. 8,03 por 10 a la menos 4. A la menos 4. Eso significa es bastante pequeño, ¿no es cierto? O digamos 8.4, ¿me dijiste, perdón? 0,4. Inclusive 0.4. Digo, 0,3, sí, 0,3, sí. Ya, no importa eso. Al final estamos viendo que es una excentricidad sumamente pequeña, ¿no? Por 10 a la menos 3 o 4. 4. A la menos 4. Entonces, prácticamente nada, ¿no? Si multiplicamos por 1000, esto seguimos con 0.08 milímetros, digo centímetros. Si estamos hablando de 8 milímetros de excentricidad, que uno puede considerar y puede decir es prácticamente cero, ¿no? Entonces, generalmente esas fundaciones que van a tener ahí en el centro, en ese tipo de estructuras, pues nos van a dar excentricidades de este tipo, ¿no? Entonces, por eso entramos en este caso. Ya, entonces, una vez que hemos verificado aquello, pues sabemos entonces que la reacción del terreno simplemente va a ser, corresponde al caso 1, que simplemente es la división de la carga muerta sobre las dimensiones de B y L.
En este caso, para hacer esa verificación, uno tiene que asumir estos dos valores o estos valores que ha adoptado, en realidad, este valor ya. No el que le salió de cálculo, sino el que está asumiendo, porque eso está diciendo que vamos a emplazar en el terreno, ¿no? Por tanto, la carga de servicio nuevamente es 460, eso está llegando ahí, 0.97, dividido entre 2.1 por 2.1, y esto nos da, ¿cuánto? 104. 104,53. Bueno, 0.53. Obviamente esto está en unidades de kilonewtons, esto está en kilonewtons, no olvide ponerle la unidad, kilonewtons por metro cuadrado, y que es menor que el valor de la capacidad admisible, ¿no? Entonces aquí tenemos la capacidad admisible que era 120, entonces con estas dimensiones garantizamos de que la reacción del terreno sea menor a la capacidad admisible, por tanto podemos decir aquí esas dimensiones nos cumplen, el dimensionado en planta nos cumple, y hemos hecho la verificación, la primera verificación, el primer paso, ¿no? Entonces cumple y podemos pasar al siguiente paso. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Sobre la excentricidad, tal vez hinche un poquito. Ya, esta excentricidad que se genera. Sí. Ya, generalmente, como ya la anterior clase creo que hemos hablado también de esto, ¿no? Ya lo habíamos dicho, el momento es fuerza por brazo, ¿no? Generalmente esa es la definición, fuerza por brazo, y la fuerza en este caso es la carga que llega a nivel de fundación, y el brazo va a ser la excentricidad que pueda generarse. Esta excentricidad generalmente se genera dependiendo de del pórtico que nosotros estemos analizando. Si hay mucha irregularidad, por ejemplo, la distribución de cargas no es tan uniforme, en este caso parece ser nomás uniforme, que es casi rectangular, por tanto las excentricidades en estas zonas van a ser pues mínimas, pero a veces tenemos estructuras muy irregulares que pueden generar, digamos, excentricidades un tanto mayores que tendríamos que considerarlas, ¿no? Entonces, simplemente es esa la verificación que nosotros realizamos, de que la excentricidad no sea mayor a la condición de L o B sextos, ¿no? L sextos, en este caso, deberíamos tal vez haber hecho ese cálculo acá, ¿no? L sextos o B sextos en cualquiera de las dos direcciones va a ser igual a 2.1, que es lo que estamos definiendo nosotros, dividido entre 6, y obviamente este sería la excentricidad máxima que podríamos tolerar, ¿no? Podría ponerle como máximo si quieren, es el valor de L sextos. ¿Cuánto tenemos 2.1 dividido entre 6? 0.35. 0.35, ¿no? 0.35. Esto está en metros. Entonces, dice, yo tengo 35 centímetros máximo de excentricidad que podría tolerar para hacer un diseño de mi fundación, ¿no? Ese es el límite. Nosotros hemos visto aquí que la excentricidad generada con los momentos que me transmite la estructura, pues no son más de, no sé, ¿cuántos? 0.08 centímetros, o sea, estamos muy por debajo por acá, ¿no? Entonces, en ese caso, la excentricidad... Sí. Ahí dice E max igual a L medios, ¿no sería L sextos ahí, ¿no? Perdón, sí, tienes toda la razón, es L sextos. L sextos, sí, es un error. Gracias. Ya, sí. De esto ya hemos hablado en la clase anterior, pero no hemos dejado todo claro, las ecuaciones, las condiciones, las tres condiciones, etc. Entonces, esto ya lo hemos visto. Entonces, aquí sí fijamos ese límite y vemos que la excentricidad generada por el momento
que nuestra estructura transmite a esa fundación es mínima, se verifica. Por tanto, no consideramos aquello, o si no, regresemos solamente para ir y que esto quede claro, no genere confusiones. Estamos en este caso, ¿no? Hemos visto que nuestra excentricidad es prácticamente cero, ¿no? Entonces, en ese caso decimos, muy bien, si es cero, la excentricidad aquí reemplazamos por cero y nos queda simplemente que la reacción del terreno es igual a esta relación. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos verificado que eso además sea menor que el admisible. Estamos ahorita en un caso de distribución o reacción del terreno uniforme. Eso está muy bien. En algunos casos, que seguramente va a ser el otro caso de fundación que analicemos, ya vamos a estar probablemente en esta situación y ahí ya vamos a tener que calcular estos dos valores, ¿ya? Pero de momento, ahora nuestro diseño, estamos acá, en nuestras zapatas concéntricas, ¿no? Con excentricidades cero. Y lo hemos verificado, no con datos que me la he inventado simplemente, sino con datos que le hemos sacado de una corrida, en este caso del ETAPS, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo de esa manera. ¿Ya? Ahora sí. Perfecto, Inge, gracias. Inge, una preguntita. Adelante. Cuando verificamos el Q, ¿ya no tenemos que volver a tomar en cuenta el peso propio de la zapata? Igual, podríamos tomar, pero en realidad ya no, porque simplemente vamos a trabajar ya con la base. Pero podríamos también hacer aquello. Muchos colegas consideran, dicen, la zapata sigue cargándose ahí, podemos hacer el incremento también. Si hacemos eso, te apuesto que igual debería de cumplirnos, porque aquí ya nos hemos garantizado de eso. Al redondear hacia arriba, estamos garantizando aquello. Solo para comprobar aquello, ustedes también podrían hacer eso ahora. Agarremos entonces 1.08 nuevamente el incremento del peso de la zapata por 460, ya 0.97, dividido entre 2.1 por 2.1, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da este valor? 112.90. Exacto, ¿no es cierto? 112.90. Seguimos por debajo de la capacidad admisible. Y si hemos trabajado de esa manera, si hemos hecho hemos asumido de esa manera, pues vamos a garantizar de que se cumpla siempre esto. Ya no hay ningún inconveniente. Esa es la estrategia que hay que manejar. Está bien, gracias. ¿Ya? Muy bien. Vamos adelante entonces. Vamos a ver ahora la segunda verificación que se debe hacer. Ya conocemos las dimensiones en planta, o sea, ya conocemos esto. A ver, voy a ponerle por acá un cuadrado, creo que podría ponerlo, hacer aquello. Formas, sí. Ups. Ya. Muy bien. Y hemos determinado en planta nuestra zapata, ¿no? Hemos encontrado con esta primera verificación las dimensiones en planta que voy a utilizar. Por tanto, aquí, por ejemplo, yo tengo B y tengo L ya definidas, 2.1 por 2.1, ya es un paso, ¿no? Esto en metros. En metros. Ahora, lo que necesito determinar es lo siguiente. Voy a poner aquí un corte, en este caso, de mi fundación, de este tipo. Yo sé que mi zapata va a tener, por ejemplo, esta forma.
¿no? Tengo ya las dimensiones, pero necesito determinar cuánto de alto va a tener mi fundación. Esa es la siguiente verificación. Debo determinar la altura de mi zapata. Ya tengo la definido en planta, ahora necesito determinar la altura que va a tener mi zapata, que resista a las solicitaciones que llegan ahí a la fundación, ¿no? Entonces, eso lo conseguimos pues verificando inicialmente a corte por punzonamiento, ¿no? Este es un efecto que se genera en las fundaciones, y ahí vamos a tener, ahí tenemos la imagen, por ejemplo, ¿no? Cuando llega las cargas de servicio a través de las columnas, al ser la columna un elemento de este tipo, pues si no tenemos la altura definida o la altura adecuada, pues tiende a fallar de este tipo, ¿no? Tiende a entrarse dentro de la zapata, generando una falla que tiene esta forma, ¿no? Una forma trapezoidal con un ángulo de 45 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, por tanto, es necesario pues hacer el cálculo adecuado de esta condición. Bueno, si hablamos de normativas, y aquí podríamos ya decir algo, la norma boliviana nos dice que mínimo este valor tiene que ser 15 centímetros, entonces no puede ser menor que 15 centímetros. Ese es un dato de la norma. Entonces nos dice que este H tiene que ser mayor o igual a 15 centímetros. Y entonces ya conocemos un dato de referencia. Entonces, jamás puede ser menor a 15 centímetros según normativo. Entonces, vamos a verificar también aquello, ¿no? Revisemos qué es lo que nos dice aquí el primer pequeño párrafo respecto al punzonamiento. Una columna apoyada en una zapata produce el efecto de punzonamiento a causa de los esfuerzos cortantes que actúan en la zapata alrededor del perímetro de la columna. Ese perímetro de la columna está definido por esta zona, ¿no? Ahí estamos viendo esto, a eso se refiere. Por tanto, en toda esa zona actúan esfuerzos cortantes, ¿no? Efecto por el que la zapata se somete a una compresión vertical. Si este esfuerzo es muy grande, este esfuerzo cortante, la zapata tiende a fallar por corte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando y debemos evitar aquello. Por tanto, si lo vemos esto en planta, si observamos esto en planta, y para simplificar los cálculos, generalmente este trapecio, nosotros asumimos que va a ser uniforme, pero de manera rectangular, así como estamos viendo acá, ¿no? De este tipo, considerando de que este perímetro va a estar limitado por una distancia de medios, luego hablamos de que es D, ya alrededor de la columna, ¿ya? Mire, a partir medio de la columna hasta este límite, pues es una distancia de medios, y lo mismo en todas las direcciones. De aquí hasta acá tenemos de medios, aquí acá tenemos de medios, ¿no? Y así se genera el perímetro crítico por punzonamiento. Entonces, este es el área que debemos de tomar en cuenta nosotros. ¿Qué es D? D es el canto útil de la fundación, y eso está en función a la altura, ¿no? Supongamos que aquí vamos a tener nosotros nuestra distribución de aceros, ¿no? De refuerzo, que por cierto vamos a llegar a colocar eso, ¿no? Tenemos ahí. Ese canto útil, pues, es la distancia medida desde este borde hasta este punto. Por tanto, esa es esa distancia D. Por tanto, miren que es función de la altura, ¿no? Ese funcionamiento. Por tanto, entonces ya conozco que es D, yo voy a poder calcular este valor D en función a esta condición, ¿no? Entonces, me acuerdo inicialmente de esa condición, el perímetro crítico se me forma en función al canto útil D del que se va a generar ahí, ¿ya? Eso como teoría. Vamos
ahora a verificar ese corte por punzonamiento, para lo cual a partir de este punto ahora debo trabajar ya no en condición de servicio, sino más bien debo trabajar en condición de carga última, ¿no? Para eso determinamos la carga última total. Vamos a trabajar con estas dos combinaciones, ¿ya? En general, la norma nos presenta 9 combinaciones en las cuales considera, por ejemplo, al sismo, al viento, en una dirección, en otra, etcétera, ¿ya? Pero, sin embargo, nosotros nos vamos a quedar simplemente con estas 2 combinaciones para determinar esa carga última, ¿no? El que nos dan, obviamente, unas cargas en condición última, cuando mayoramos en un 20% la carga muerta y un 60% la carga viva, una primera combinación, y una segunda cuando solamente tomamos una mayoración del 40% a la carga muerta. Entonces nosotros debemos calcular estas 2 condiciones y determinar cuál es el mayor. Trabajamos con el mayor que nos proporcione en este caso, ¿no? Entonces, antes de avanzar, vayamos yendo con el ejemplo, ¿ya? Y pues aquí vamos a añadir uno y vamos a poner verificación por punzonamiento. Entonces, la siguiente verificación que necesitamos hacer, para esto hemos dicho, vamos a calcular la carga última mayorada, carga última le vamos a llamar como 1.2 de la carga muerta. La carga muerta es igual a 332.44, 32.44 más 1.6 de la carga viva, y la carga viva es de 128.53. 128.53. Eso por un lado, y determino el valor. Por otro lado, voy a determinar la carga última como un incremento del 40% de la carga muerta, por tanto 332 nuevamente punto 44. Y determino esos 2 valores. ¿Cuánto nos da acá, por favor? 604,58. Punto 58. Esto seguimos en kilonewtons. Y aquí 465.416. Muy bien, aquí es claro para nosotros que el mayor valor que nos genera de carga última, pues es la combinada por esta combinación, ¿no? En 1.2 y 1.6 de la carga viva. Entonces, nos quedamos con este valor. Este es el dato que vamos a trabajar de aquí en adelante ahora. Entonces, es lo primero que uno tiene que hacer para verificar por punzonamiento. Determinar la carga mayorada con estas 2 ecuaciones, seleccionamos el máximo y empezamos a trabajar en base a aquello. Entonces, dice, para este caso, vamos a considerar que la sección crítica a punzonamiento se encuentra a una distancia de medios, lo que hemos visto en la gráfica anterior, medida a partir de la columna. Por tanto, el perímetro crítico B sub 0 se encuentra en función al canto útil, o ese es el valor de D, ¿no? Y estamos viendo acá nuevamente lo que hemos visto hace un momento. Este es el perímetro crítico que se va a generar. En planta nuevamente vemos acá la misma gráfica, y entonces tenemos acá las ecuaciones para determinar tanto el área crítica generada,
¿no? Si este sería todo el área crítica, por tanto, eso va a ser igual. Si conociéramos las dimensiones de en este caso, de nuestra columna A y B, mira que en realidad debemos de conocer, por eso es necesario que ustedes hagan el prediseño de todas sus columnas. Entonces, ese dato tiene que ser conocido, ¿no? Las dimensiones de A y B de las columnas. Por tanto, si aquí estoy yendo D medios y aquí vengo con otros D medios, pues D medios más D medios es D, y voy a tener A por A más D por B más D, ¿no es cierto? Entonces el área queda definido de esa manera. Y si quiero determinar el perímetro, pues simplemente hago 2 veces esta distancia más 2 veces esta distancia y tengo el perímetro crítico también. Por tanto, B sub 0 es el perímetro crítico que voy a trabajar. Entonces, no se olviden, nomenclatura, A sub 0 es el área crítica por punzonamiento, y B sub 0 es el perímetro crítico por punzonamiento. Entonces ahí tenemos esas 2 ecuaciones para este caso de zapata aislada concéntrica, ¿no? O céntrica, como dice ahí. Entonces yo puedo determinar aquello. Entonces yo me voy a dar unos valores, en este caso de dimensiones de columna, que es algo que no tengo, ¿no? En este caso, sí, yo no me he dado aquellos valores, pero solo para el ejemplo, voy a asumir que es una columna de 30 por 30. ¿Ya? Entonces vamos a asumir, esto sí lo voy a anotar por acá, lo vamos a decir, asumimos dimensiones de la columna. Ustedes en su proyecto no van a asumir las dimensiones de la columna, ustedes van a sacar de su cálculo del prediseño. Por tanto, vamos a decir A igual a B, en este caso va a ser igual a 0.3 metros. Listo. Entonces, con eso podemos nosotros trabajar y también calcular seguramente ya el perímetro y el área de nuestro caso, ¿ya? Entonces simplemente aquello, entonces nos anotamos estas ecuaciones para hacer el cálculo del perímetro y el área. Muy bien, cuando ya tenemos definido ahora el perímetro y el área, ahora podemos aplicar los criterios de verificación que nos dice la norma, ¿no? Esto ya viene de la norma. La norma nos dice que la cortante que resiste el concreto tiene que ser mayor o igual a la cortante última que se genera en mi fundación. Entonces, esta es la condición que debemos hacer cumplir. Por tanto, nosotros seguramente vamos a determinar esta cortante última y también vamos a calcular la cortante que resiste el concreto, y a partir de aquello pues vamos a ver si cumple o no cumple las condiciones, ¿no? Entonces acá tenemos donde la cortante última es determinado con la siguiente expresión. Esta cortante última que actúa en la fundación, pues vamos a calcularle con la carga, y va a ser igual, dice, a la carga última multiplicado por A por B, que son las dimensiones de la zapata. Aquí hay un error porque no sé por qué ha venido como A por B, ya debería de ser L, corrijamos por favor eso, L por B, menos el área crítica, ¿no? por punzonamiento, dividido todo esto entre un factor de reducción por cortante, phi es el factor de reducción por cortante, y B es el perímetro crítico, B sub 0, y D es el canto útil, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la ecuación que vamos a utilizar. Entonces podemos calcular entonces nosotros ese valor igualando esta condición. Ya ahorita vamos a ver, plantearemos de una vez también cómo calculamos la resistencia al corte del concreto,
y esto es de la norma también. En la norma está especificando que nos dice que la resistencia del concreto tiene que ser el menor valor dentro de estas 3 ecuaciones. Aquí nos proporciona 3 ecuaciones y debemos calcular entonces los 3 valores de resistencia del concreto, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a determinar el canto útil. Hay 2 caminos. En la práctica, esto les comento, ¿no? En la práctica, a veces es habitual asumir un valor de D. A veces en la práctica uno dice, asumo este valor, por ejemplo, a un valor sé que tiene que ser mayor a 15 centímetros, bueno, probaré con 30 centímetros. Entonces, asumo con 30 y empiezo a verificar todo. Como ya tengo todos los datos, entonces calculo cuál sería el valor último por acá y luego pues calculo la resistencia que va a resistir el concreto con esas dimensiones, ¿ya? Porque miren, en este caso necesito conocer D para calcular aquello, etc. Y es una manera. Pero si quiero determinar cuál es el valor de D mínimo, por ejemplo, el mínimo valor que yo voy a utilizar, pues entonces puedo igualar esta ecuación, ¿no? Puedo igualar y decir, muy bien, la cortante que resiste el concreto va a ser igual, porque me permite hacer aquello, va a ser igual a la cortante última, ¿no? Entonces, yo puedo ahora igualar esta ecuación, ¿no? De esa manera, y determinar, y al hacer eso, pues voy a tener una única incógnita que va a ser el canto útil. Y de estas ecuaciones despejo el canto útil y encuentro el valor mínimo de este canto, que a veces es lo más económico, ¿no? Es decir, voy por el lado de la economía, pues seguramente trabajar en condición del mínimo y un poquito más arriba, pues es lo más aconsejable, ¿no? Entonces, generalmente vamos a nosotros utilizar este método, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar igualando estas 2 ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos eso, ¿qué deberíamos hacer? Muy bien. Primero necesito recordar qué es la carga última, en este caso. La carga última es la reacción del terreno, simplemente. Voy a ponerme eso por acá. La carga última, no sé si estaba por aquí. No, no estaba por acá. ¿Ya? Esa carga última no es más que esa carga última mayorada que hemos determinado hace un momento, dividido entre las longitudes de la zapata, ¿no? Entonces esta carga última es igual a esta ecuación. L por B son datos que ya conozco, este valor la puedo conocer. El factor de reducción por corte generalmente adoptamos como un valor de 0.75, entonces también ya es un valor conocido, eso es por norma. Podemos entrar a revisar la norma, todo aquello, ¿ya? Pero después lo vamos a ir viendo eso, poco a poco. El perímetro crítico, ya hemos visto la ecuación con la que vamos a determinar, ¿no? Y ya tenemos todo. Podemos igualar esta ecuación con esta primera ecuación y encontrar un D mínimo, ¿no es cierto? Podemos hacer aquello, por tanto, es lo primero que vamos a hacer. Vamos entonces a nuestra pizarra nuevamente. Entonces, en este punto vamos a decir que la carga última es igual a ¿cuánto? En este caso es igual a PU sobre el área, que sería igual a 604.58 dividido por 2.1.
¿Cuánto nos da este valor de carga última? Hola. 137. A ver, perdón, no te he escuchado. 137,09. 137.09. Sí. Bueno, 0,9 en kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? O kilopascales, si quiere. Entonces ya tenemos ese valor. Entonces vamos a aplicar la ecuación directamente. Vamos a decir entonces, vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? Entonces vamos a decir 137.09 multiplicado por, en este caso, L por B, eso es igual a 2.1 por 2.1 menos el área, en este caso, del perímetro crítico, ¿no? El área. Entonces, nosotros teníamos estas dimensiones, habíamos dicho que nuestra columna, en este caso, solo para el ejemplo, es de 0.3 y este es 0.3 también, ¿no? Y vamos a decir que este es, por ejemplo, A y este es la dimensión B, ¿no? Entonces, nuestro área crítica, en este caso, ¿cuánto será? A sub 0, hemos dicho, va a ser igual a la multiplicación de A, que es 0.3, más, en este caso, más el canto útil, que será D, multiplicado por 0.3 también, que es la dimensión de B, más D, ¿no? Todo eso es el área del perímetro crítico, por tanto, debo colocar esto aquí. Entonces vamos a colocar, vamos a abrir un paréntesis grande por ahí y colocamos 0.3 más D, y esto es igual multiplicado por 0.3 más D también, ¿no? Y todo esto dividido entre el factor de reducción por corte, que va a ser 0.75, multiplicado por el perímetro crítico, y nuevamente acá, ahora sí debo colocar el perímetro crítico. Entonces nuestro perímetro crítico B sub 0 va a ser igual a ¿cuánto habíamos dicho? Aquí está, voy a marcarlo simplemente como esquema por acá. Va a ser a 2 veces esta distancia, que será, ¿no? 2 por, en este caso, 0,3, ¿no? 0,3 más D, multiplicado, o más bien, perdón, y 2 veces también 0.3, de nuevo, 0.3 más D. Listo. Eso sería nuestro perímetro crítico, ¿no? Estoy sacando de eso, básicamente, de esto. Que creo que podríamos trabajarlo mejor de esta manera, tienes razón. Ya factorizando todo, tendríamos 2 multiplicado por, esto es 0,3 más 0,3, sería 0,6 directamente. 2 por 0,6 más 2 veces D, que creo que sí nos conviene. Entonces esto se va a convertir
este B sub 0 va a ser igual a 2 que multiplica a 0.6, ¿no? 0.6 más 2 veces D. Claro que sí, eso está correcto. Entonces, esto podemos ahora reemplazar directamente acá. Esto es igual a 2 por 0.6 más 2 veces D, y todo esto multiplicado por D, que es el canto útil. Entonces, esto va a ser igual, miren, esto va a ser igual a esta primera condición, ¿no? A esta de acá, que es igual a, miren, vamos a poner lambda, ahorita, yo voy a poner directamente ese valor de lambda, en realidad lo voy a anotar acá. Lambda generalmente es un factor que depende del tipo de material, de las propiedades del material, y para hormigones de peso normal utilizamos el lambda igual a 1, pues podríamos directamente adoptar ese valor de lambda, y eso está en la norma, ¿no? Lo podemos revisar también. Entonces tenemos lambda por la raíz de f' sub c. Miren que aquí necesitamos definir ya f' sub c. Para este caso de estructuras, pues nosotros f' sub c, pues la vamos a trabajar con 21 megapascales, el H21, que generalmente trabajamos, ¿no? Megapascales, por tanto, vamos a ponernos ahí ese valor de 21 dividido entre, este caso, 3 directamente, ¿no? Entonces dividimos entre 3 y miren que ahora nuestra ecuación nos ha quedado en función simplemente a D. Entonces podemos trabajar eso y de aquí determinar ese valor de D. Sin embargo, al hacer la igualdad entre la resistencia al corte último y la resistencia al corte del concreto, entonces lo que nos va a dar es un canto mínimo posible para esos esfuerzos, ¿no? El mínimo. Entonces podemos despejar. No que este es un valor ya estándar, ¿no? Es un valor, es una constante, la podemos despejar seguramente de acá. Ustedes pueden agarrar, si quieren, sus calculadoras HPs para poder ponerlo en el solve y sacar directamente este valor. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si alguien puede hacer el despeje de esto y me puede dar ese valor. 1.78. $1.38 metros. 78. 1.78 metros. Eso es lo que me sale dije, tal vez podrían verificar mis compañeros. Sí, sí, hay que verificar, yo lo dudo en realidad, parece ser muy alto, si estamos en metros. Unos 53 a mí me ha servido. Por un momento. 1.53. A ver, vamos a ir viendo eso. 1.78. Parecen valores muy altos, ¿no? Tremendo. A ver, ¿alguien más que pueda corroborar? 1.78 igual a mí me sale. Excelente. Puede ser por las dimensiones de la columna probablemente, ¿no? Me he sacado, a ver, que estemos teniendo esos valores que me parecen un tanto altos. A ver, vamos a ir a hacer algo rápido, ya, y con esto nos quedamos donde está. A ver, vamos a hacer algo rápido. 21, aquí esto vamos a ir viendo, 402, 16,
¿Cuánto habíamos dicho esto? 120. Vamos a definir la carga muerta. A ver, vamos a ponerlo aquí rápido solo para controlar, por favor, ¿ya? Aquí habíamos colocado 332.44, me parece un poco elevado, que hay una carga viva, 128.53, sus momentos, bueno, los colocaremos nomás, 0.2, 0.17, y eso nos da excentricidades bastante pequeñas. Tenemos las cargas últimas ya por aquí. Esto habíamos supuesto nosotros en 0.3, tal vez por eso, es probablemente que por eso esté dándonos ese valor. Nos habían salido, miren, aquí no debo estar tomando el 8% que había dicho de incremento, entonces la pongamos nomás en 2.10, que es lo que nosotros hemos asumido, estamos por arriba. Listo, perdón, 2.10 aquí, 4.4, y aquí estamos viendo que cumple toda esa condición. Ahora sí, vamos a ver, vamos a hacer el proceso iterativo aquí. Acorte por punzonamiento, la carga última era 137.09, ¿sí? Estamos muy bien. El perímetro crítico acá para un canto de 0.5, pues nos da ese valor. Ahorita vamos a ver. Quiero verificar lambda 1, está bien. Beta 2, vamos a, es una columna central, sí. Miren que con 0.50 de canto útil debería de cumplir esta condición. ¿Ya? Debería de cumplir. Algo anda mal por ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver. Este nos da unos 58, unos 54. A ver, vamos a determinar el canto mínimo acá. Vamos a calcular esto. ¿Dónde estás? Simplemente datos, análisis, buscar objetivo. Vamos a buscar este valor mínimo con el mínimo valor que es 1.528, y quiero cambiar la celda. A ver cómo es esto. Ya, no, estamos mal. Debo venir aquí, debo determinar este valor. A ver cómo es esto. Déjame recordar esta parte. No era eso. Busquemos ese objetivo. Muy bien. Aceptamos. Miren que aquí me está dando un valor mínimo de canto útil de 23 centímetros, ¿no? Entonces, está pasando algo con nuestra ecuación entonces, y aquí hay que verificar, algo está pasando. Unos 78 metros me parece alto de lejos. ¿No ve? Hay algún error por aquí. Hay que revisarlo. Bien, jóvenes, a ver,
Yo propongo revisar y lo vamos a ver esto en la siguiente clase. Bien, voy a revisar igual aquí algo está ocurriendo. Debería de darnos tranquilamente aquí un valor, mirad, con 20, 30 centímetros deberíamos de trabajar seguramente con valores mínimos. Mirad, si yo pongo un punto de 0.3 por acá, pues me va a cumplir a una demanda del 99% tranquilamente, entonces eso debería de también reproducirse por aquí, ¿no? Entonces, quedaremos acá con la condición de revisar, ustedes también a ver, vean estas ecuaciones, a ver si estamos haciendo bien o hay algo que está fallando por acá, ¿ya? Pero entonces, desde la verificación de punzamiento, desde este punto, pues la siguiente seguimos revisando y ya vamos, y terminamos la siguiente clase, seguramente ya todo este diseño. ¿De acuerdo? Si tienen alguna consulta. Bueno, creo que ninguna, o es perdido, creo que pierdo mi audio en algún momento. Ya, bien. Entonces, quedaremos por acá. La siguiente seguimos viendo. Hay que verificar esa ecuación, que algo parece estar algo extraño por ahí. ¿Listo? Hasta la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego.